Bienvenidos una vez más al canal Profesando Nuestra Fe. Y la historia de hoy que tengo es muy interesante. Estamos todavía en el libro de los jueces de Israel y se titula la historia de Jefté, que viene siendo él un juez de Israel. Pero no te quedes con esta historia solamente para ti, sino que también ayúdame a poder compartir esta historia. Así que compártelo con tus familiares, compártelo con tus amigos y compártelo con todas esas personas que son seguidores tuyos en WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter y todas las redes sociales de la cual tú tienes acceso. Así que de esta manera tú vas a apoyar a que las personas puedan escuchar y ver estas historias interesantes de la Biblia. Pero primero vamos a tener una palabrita de oración. Acompáñame donde estás. Amante Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Perdona mis pecados, perdona mis faltas y también ten misericordia con todos los demás, de la misma manera que tú la has tenido conmigo. Así que ayúdanos a serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y ahora tenemos a Jefté. Jefté era un galadita. Vamos a decir así. Era un guerrero valiente. Él era un hijo de Galad, pero Galad tenía muchas mujeres y él era hijo también de una prostituta. Así que Galad tuvo hijos también, naturalmente, con su esposa, que cuando crecieron esos otros muchachos echaron a Jefté de la casa. Y los hermanos le dijeron que él no va a tener parte en la herencia de la familia. También le dijeron porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté se fue huyendo de sus hermanos y se fue a vivir a una región llamada Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos, que salían ellos a cometer fechorías. Después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los jefes de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Fueron allá y lo buscaron y le dijeron: ven, sé tú nuestro comandante para que podamos luchar contra los amonitas. Y Jefté le contesta: ¿no eran ustedes los que me odiaron y los que me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a verme ahora, cuando ustedes están en apuros? Y los jefes de Galaad le dijeron: por eso ahora venimos a verte. Ven con nosotros a luchar contra los amonitas y serás tú el líder de todos los que vivimos en Galaad. Y Jefté le respondió: si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, entonces de veras seré el líder de ustedes. Los jefes de Galaad le aseguraron: el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú digas. Jefté
fue con los jefes de Galaad. Entonces el pueblo lo puso como líder y comandante, y también reiteró en Mizpa todas sus palabras en presencia del Señor. Luego que Jefté envió unos mensajeros al rey de los amonitas para que le preguntaran al rey: ¿qué tienes contra mí que has venido a hacerle la guerra a mi país? Ahora el rey de los amonitas le responde a los mensajeros de Jefté: cuando Israel salió de Egipto, se apoderó de mi tierra, desde el Arnón hasta el Jaboc. Incluso cogió hasta el Jordán. Ahora devuélvemela por las buenas. Jefté volvió a enviar mensajeros al rey amonita diciéndole: así dice Jefté: Israel no se apoderó de la tierra de los moabitas ni de los amonitas. Cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos se fueron por el desierto hacia el Mar Rojo y siguieron hasta Cades. Entonces enviaron mensajeros al rey de Edom y le dijeron: danos permiso para pasar por tu país. Pero el rey de Edom no les hizo caso. Enviaron el mismo mensaje al rey de Moab, pero él tampoco aceptó. Así que Israel se quedó a vivir en Cades. Después anduvieron por el desierto y, bombardeando los territorios de Edom y de Moab, entraron en territorio moabita por la parte oriental y acamparon al otro lado del río Arnón. No entraron en el territorio moabita, pues el Arnón era la frontera. Después Israel mandó mensajeros a Sihón, el rey de los amorreos, que gobernaba en Hesbón, y les dice: permítenos pasar por tu país hasta nuestro territorio. Pero Sihón desconfió de Israel en cuanto a dejarlo pasar por su territorio, por lo cual éste reunió todo su ejército y acampó en Jahasa. Jahasa se dice, Jahasa. Acampó en Jahasa y luchó contra Israel. El Señor Dios de Israel entregó a Sihón y a todo su ejército en manos de Israel. Israel, por supuesto, los derrotó. Así tomó Israel posesión de toda la tierra de los amorreos que vivían en aquel país, ocupándolo todo, desde el Arnón hasta el Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. El Señor Dios de Israel les quitó esta tierra a los amorreos para dársela a su pueblo Israel. ¿Y tú no la vas a quitar? ¿Acaso no consideras tuyo lo que tu Dios Quemos te da? Pues también nosotros consideramos nuestro lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado. ¿Acaso te crees tú mejor que Balac, el hijo de Zippor, el rey de Moab? ¿Acaso alguna vez entregó él en litigio con Israel o luchó contra ellos? Hace ya 300 años que Israel ocupó a Hesbón y a Aroer con todos sus poblados y todas las ciudades en las riberas del Arnón. ¿Por qué no las recuperaron durante esos años?
Yo no te he hecho ningún mal. Tú, en cambio, obras mal conmigo al librar una guerra contra mí. Que el Señor, el gran juez, dicte hoy su sentencia, que esta contienda entre israelitas y amonitas. Sin embargo, el rey de los amonitas no le prestó atención a aquel mensaje que le envió Jefté. Entonces Jefté, tomado por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpa de Galaad y desde allí avanzó contra los amonitas. Y ahora Jefté hace una promesa insensata. Él dice: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Escuchen bien, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Holocausto, de la misma manera que se sacrificaba una oveja en el altar. Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas, y el Señor los entregó en sus manos. Derrotó él 20 ciudades, desde Aroer hasta las inmediaciones del Miní, hasta Abel Keramín, y la dejota fue muy grande. Así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija, bailando al son de los panderos. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, Jefté se rasgó las vestiduras y exclamó: ¡ay, hija mía! Me has destrozado hoy por completo. Eres la causa de mi desgracia. Juré algo al Señor y no puedo retractarme. Padre mío, respondió ella, ¿le has dado tu palabra al Señor? Haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Pero concédeme esta sola petición, añadió ella, ya que nunca me casaré. Dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar allí con mis amigas. Está bien, puedes ir, respondió él, y le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Cumplidos los 2 meses, volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su promesa. Ella era virgen. Queridos hermanos, hay personas que dicen que ese juramento que Jefté hizo, pues ella fue del Señor, y por ser del Señor
fue virgen hasta el día de su muerte, pero que vivió todo el tiempo virgen. Esa es la interpretación que algunos pastores le dan a esta historia. Pero tenemos que ver que él habla claro y él dice, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Está hablando claramente de que iba a sacrificar en holocausto a la primera persona que saliera a recibirlo cuando él llegara a su casa. Así que ella lloró los 2 meses con sus amigas porque nunca se casaría. Pero efectivamente aquí dice que cumplidos los 2 meses, su padre hizo con ella conforme al juramento. Y el juramento fue ofrecerlo en holocausto. Así que hizo una promesa insensata al Señor, porque él no tenía que sacrificar un ser humano, y menos su única hija. Dios siempre dijo que se sacrificara un cordero. Nunca Dios habló de que se sacrificara un ser humano. Así que esta promesa que Jefté hace es una promesa insensata y es una cosa absurda que él haya hecho una promesa de tal índole o de tal magnitud, porque él sabía que solamente se sacrificaban ovejas para el perdón de los pecados. ¿Por qué habló de sacrificar lo primero que se le apareciera? Si se le hubiese aparecido un pejo, hubiese sacrificado al pejo o al cerdo. Entonces era una promesa totalmente fuera de lugar. Pero él la cumplió, aunque fuera su hija. De allí se origina la costumbre israelita de que todos los años durante 4 días las muchachas de Israel recordaran a la hija de Jefté. Pero vamos a seguir con la historia. Vamos a seguir un segundo. Porque la historia continúa. Así que los hombres de Efraín, que viene siendo la tribu de Efraín, ellos cruzan el río Safón. Y después que cruzan el río Safón, le dicen a Jefté, ¿por qué tú te fuiste a luchar contra los amonitas sin llamarnos para ir contigo? Ahora te vamos a prender fuego a ti y a tu casa contigo adentro. Y Jefté le responde a la tribu de Efraín, mi pueblo y yo estábamos librando una gran contienda con los amonitas. Aunque yo sí los llamé, ustedes no me libraron de su poder. Cuando yo vi que ustedes no me ayudarían, entonces yo arriesgué mi vida. Marché contra los amonitas y el Señor los entregó en mis manos. ¿Por qué pues han subido hoy a luchar contra mí? Y los de Efraín eran israelitas. Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y lucharon contra la tribu de Efraín. Y los de Galaad derrotaron a los de Efraín, porque estos les habían dicho, ustedes los galaditas son renegados de Efraín y de Manasés.
Ahora, Efraín estaba en este sitio aquí. Había tomado posesión de la tierra de Canaán en este lugar. Manasés estaba aquí. Y los Gaaladitas estaban entre medio de Efraín y Manasés. Los de Efraín quisieron hacerle la guerra a los Gaaladitas. Ellos ocuparon los cruces del Jordán que conducen a Efraín. Y mira qué cosa interesante, cada persona sobreviviente de Efraín le decían, déjame cruzar el río. Y los hombres de Galaad le preguntaban, ¿eres de la tribu de Efraín? Y si él contestaba, no, yo no soy de Efraín, entonces los gaaleditas le decían, muy bien, entonces di la palabra Shibolet. Si ellos decían Sibolet, porque no podían pronunciar la palabra correctamente, entonces ellos lo agajaban allí mismo en el cruce del Jordán y lo degollaban. Y en aquella ocasión murieron como 42,000 hombres de la tribu de Efraín. Así que Jefté lideró a Israel durante 6 años y cuando muere Jefté el Gaaladita, él fue sepultado a su pueblo en Calab. Así que ahora terminó la historia de Jefté. Pero no te pierdas la próxima historia, que la próxima historia serán 3 jueces, pero 3 jueces muy cortas las historias de estos 3 jueces. Ibzán, Elón y Abdón. Así que no te pierdas esta historia. 3 jueces después de Jefté: Ibzán, Elón y Abdón. Así que no te pierdas la historia. Quédate pendiente cuando salga el estreno. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo o en la próxima historia.